Muy buenas noches, querida comunidad cristiana. Jesús, Hijo del Altísimo. Quiero saludar a todos los hermanos y hermanas de nuestra comunidad y también a aquellos que no lo son, pero nos siguen a través de las diferentes prédicas. Por este medio, Dios nos bendice, nos fortalece y nos prepara en el camino para seguir a Cristo. A Él toda la honra, la gloria y el poder. El tema de esta noche es: ¿quién necesita un doctor? Pero antes quiero hacerte una pequeña ilustración. Cuando recién nos casamos, mi esposa y yo estábamos ilusionados porque pensábamos que íbamos a tener hijos rápidamente. Personalmente yo quería aprender mediante libros a cómo ser un buen padre, pero Dios tenía otros planes. Pasó bastante tiempo antes que naciera nuestro primer hijo, Israel, que por cierto fue un milagro de Dios. El tema es que empecé a leer libros sobre la crianza de los hijos, pero encontré un libro muy particular que mencionaba en la parte del prólogo lo siguiente: si usted todavía no tiene hijos, por favor, cierre el libro y ábralo cuando tenga hijos. Esa frase me dejó intrigada porque realicé la siguiente acción. Pero antes de comentarte qué es lo que realicé, quiero pedirte que nos unamos en oración, en el amor del Señor. Inclina tu cabeza y ora conmigo. Padre bendito, Jehová, Creador mío y de todas las cosas, quiero darte gracias por permitir utilizar mi vida para hablar de tu palabra. Prepara, Señor, cada corazón que escuchará este mensaje. Abre nuestro entendimiento, límpianos de toda maldad y de todo pecado que hayamos cometido. Queremos, Señor, oír tu voz y meditar lo que nos dices para guardar tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando leí ese libro con esa frase que decía: si usted todavía no tiene hijos, por favor, cierre el libro y ábralo cuando los tenga. Como un buen lector que obedece, decidí cerrar el libro. En esta noche quiero hacerte notar que en el camino del Señor se advierte dos tipos de personas. Y al igual que el libro que leí en ese tiempo, quiero enfatizar lo siguiente. Si tú eres, mi hermano, un cristiano que ya encontró la santidad de Jehová, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 22, verso 11, en la Nueva Traducción Viviente, deja que el malo siga siendo mal, deja que el vil siga siendo vil, deja que el justo siga llevando una vida justa, deja que el santo permanezca santo. Si tu vida ya está santificada al Señor, amén, gloria a Dios. Pero este mensaje, mi hermano, no es para ti. Pero si eres una persona que todavía tiene fallas en su vida y todavía tiene problemas, este mensaje es para ti. Cuando entregamos nuestras vidas al Señor Jesús, Él perdona nuestras rebeliones, Él perdona nuestros pecados y nos dice que nunca más se acordará de nuestros pecados. Y su palabra las respalda. En Isaías 43, verso 25 de la edición Reina Valera, dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. También en Salmo 103, verso 12 de la versión Dios habla hoy, nos señala: nuestros pecados ha alejado de nosotros, como ha alejado del oriente el occidente. Una de las artimañas más eficaces que Satanás intenta con los cristianos es convencerlos de que nuestros pecados no son perdonados realmente. A pesar de las promesas de la palabra de Dios, si verdaderamente hemos recibido a Jesús como Salvador por la fe y todavía tenemos una sensación incómoda preguntando si hay o no un perdón cierto, esto puede provenir de influencias demoníacas. Los demonios odian cuando la gente es rescatada de su alcance y tratan de sembrar semillas de dudas en nuestra mente de la realidad de nuestra salvación. En su vasto arsenal de trucos, una de las herramientas más grandes que Satanás es recordarnos constantemente de nuestras transgresiones pasadas.
y las utiliza para probar que Dios no podía perdonar o restaurar nuestro problema o nuestros pecados. Quiero hacer notar que Dios, una vez que perdona nuestros pecados, Él no se acordará más de nuestras rebeliones. Pero Satanás y sus demonios intentan sembrar duda en nuestra mente y nos hace recordar nuestro pasado. Pero quiero que adviertas una cosa. Ahora, cuando una persona, sea o no sea de nuestra familia, y empieza a hablar de tu vida pasada, ¿por quién es utilizada esa persona? Te lo digo esto solo para pensarlo. Los ataques del diablo hacen un verdadero desafío para nosotros los cristianos. Para contrarrestar los ataques del enemigo, debemos creer firmemente en las promesas de Dios y confiar en su amor. Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que los quita completamente de su presencia. Esto es algo profundo. Sin lugar a dudas, esto es un concepto difícil de captar los seres humanos. Por eso es tan fácil para nosotros preocuparnos y preguntarnos sobre el perdón en lugar de simplemente aceptarlo. La clave reside en simplemente renunciar a nuestras dudas, a nuestros sentimientos de culpabilidad, descansando en las promesas del perdón que Jesucristo nos ofrece. En 1 Juan 1, verso 9 de la versión Dios habla hoy, nos señala: pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. ¡Qué increíble promesa! Dios perdona a sus hijos cuando pecan si solo vienen a Él en una actitud de arrepentimiento y piden perdón. La gracia de Dios es tan grande que puede limpiar el pecado de las personas. Incluso cuando tropezamos podemos ser perdonados aún. En Mateo capítulo 18, versos 21 y 22 de la versión Dios habla hoy leemos: entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Pedro probablemente estaba pensando que estaba siendo generoso en lugar de pagar con igual retribución a una persona que había cometido un pecado contra él. Pedro sugirió dar al hermano algún margen de misericordia, hasta veces 7. Pero ¿se acabaría el perdón de la gracia al 8º? Pero Cristo desafió esa regla de gracia sugerida por Pedro, diciendo que el perdón es infinito para aquellos que realmente lo están buscando. Esto solo es posible por la gracia infinita de Dios que se hace posible a través de la sangre derramada de Cristo en la cruz. Por el poder perdonador de Cristo, podemos siempre ser hechos limpios después de pecar, si humildemente lo buscamos. Debemos entender que no es bíblico para una persona pecar habitual y continuamente como un estilo de vida y todavía ser un creyente. Todos nosotros tenemos debilidades y podemos caer en pecado, aun cuando no lo queramos hacer. Incluso el apóstol Pablo hizo lo que no quería hacer por el pecado que obraba en su cuerpo. Como Pablo, la respuesta del creyente es odiar el pecado, arrepentirse de ello y pedir la gracia divina para superarlo. Aunque nosotros no necesitamos caer debido a la suficiente gracia de Dios, a veces lo hacemos porque confiamos en nuestra fuerza insuficiente. Cuando nuestra fe se debilita y como Pedro negamos a nuestro Señor en palabra o en vida. Aún así todavía hay oportunidad de arrepentirse y ser perdonados de nuestros pecados. Pero ¿qué pasa con aquellos creyentes heridos? Que muchas veces los vemos o nos muestran una apariencia tranquila, que todas las cosas aparentemente marchan bien, pero que en su interior pasa lo contrario. A veces nos sentimos destrozados. Tal vez tenemos problemas económicos y no sabes qué hacer. Tal vez
Atravesamos problemas familiares y no sabemos cómo lidiar con la persona que amamos. O simplemente atravesamos problemas de salud y pensamos que todo se ha acabado. Tal vez estamos pasando momentos de soledad y tristeza. Tal vez quisiste hacer bien las cosas y los demás interpretaron mal tu actitud. Y eso te afecta internamente. Tal vez pecaste y necesitas del perdón de Dios. O estás pasando un desierto y no ves la salida. Quiero contarte a lo que me sucedió en este último tiempo. Contarte que en el último viaje que realicé a la ciudad de Oruro, nos reunimos toda la familia y hubo diferencias entre hermanos. Cada uno tiene un punto de vista diferente a la hora de tomar decisiones. A veces no discernimos la situación para actuar correctamente y eso crea malestar entre nosotros. Me sentí mal por la situación que atravesábamos como familia. Retorné a Cochabamba, pero mi corazón se sentía herido y en mi mente pasaban muchas cosas. El domingo asistimos a la iglesia toda mi familia, pero mi mente todavía estaba pensando en los problemas de Oruro. A veces pecamos por no tener fe. La preocupación nos consume. Satanás intenta convencerte que el problema que atravesas no se puede resolver. Él intenta llamar tu atención hacia el problema que estás atravesando antes que correr a los brazos de Dios, quien tiene la solución. Vivimos en un mundo caído y eso no es extraño para nadie. Hombres y mujeres en los que prima el pecado actúan movidos por esa inclinación. El resentimiento y el odio anidan en los corazones y las consecuencias no se dejan esperar. Además de las dificultades en las relaciones interpersonales están las rivalidades o las situaciones inesperadas que asaltan el camino del cristiano. Las circunstancias adversas amenazan nuestra tranquilidad y pone delante el desánimo y la desesperanza. En el proceso de resistir las situaciones adversas, corremos el peligro de estallar. Los problemas, las presiones y la ansiedad son previsibles en la cotidianidad del cristiano. No siempre estamos en la cima de la victoria. Enfrentamos tropiezos, generalmente estos son inesperados. ¿Qué hacer? Las Escrituras hoy tienen una respuesta para nosotros. Estos son los momentos en que necesitamos de un médico que pueda sanar nuestras heridas. ¿Has estado enfermo alguna vez, hermano y hermana? Desde luego que lo has estado. Todos hemos enfermado en algún momento. Cuando nos enfermamos, vamos al hospital a ser tratados por un doctor. Esa es la manera en que se hace ahora. Quizá pueda sorprenderte saber que en tiempo atrás lo normal era que los doctores hicieran visitas a hogares. El doctor cargaba un maletín negro con suministros médicos e iba a los hogares de los enfermos. Esto nos da una buena idea de lo que Jesús hacía cuando estuvo en la tierra. Él iba donde las personas que estaban mal, especialmente personas que estuvieran adoloridas o tuvieran problemas en su vida. Una de esas personas a las cuales Jesús le ministró fue un recaudador de impuestos de nombre Mateo. Los recaudadores de impuestos eran odiados en el tiempo de Jesús porque en muchas ocasiones eran egoístas y deshonestos. Jesús cambió la vida de Mateo y este vino a ser uno de sus discípulos. Un día Jesús fue a casa de Mateo a comer con él. Muchos de los amigos vinieron a escuchar las enseñanzas de Jesús. Ese día, los líderes religiosos estaban muy molestos de que Jesús estuviera no solo hablándoles a personas como esas, sino aún comiendo con ellas. Ellos le preguntaron a sus discípulos de Jesús, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con gente pecadora? Jesús los escuchó y contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino
a pecadores. Tal como nuestros doctores hacían, Jesús iba a los hogares de las personas que lo necesitaban y los tocaba y los sanaba totalmente. ¿Quién necesita un doctor? Claro que sí, los enfermos necesitan un doctor. ¿Hay alguien aquí que nunca ha estado enfermo? Desde luego que no. Así que todos necesitamos un doctor, todos necesitamos de Jesús, todos necesitamos de su amor. Es en esos momentos donde debemos recordar la gracia de Dios. Él no condenará nuestras almas, Él nos da esperanza para que ya no haya ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La gracia es cómo vivimos, cómo somos salvos, cómo somos santificados y cómo seremos guardados y glorificados. Recibimos gracia cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados a Dios. Otro de los trucos de Satanás es hacernos pensar que no hay esperanza, que no hay ninguna posibilidad de que podamos ser perdonados, sanados o restaurados. Él intentará siempre hacernos sentir consumidos y atrapados por la culpa para que no nos sentemos dignos. Pero debemos determinar nuestra fe. En 1 de Timoteo capítulo 1, verso 15, en la edición Reina Valera dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús no vino al mundo para salvar a hombres y mujeres buenos, justos o sanos, sino que vino por lo que se había perdido, por lo vil y menospreciado de este mundo. Vino por los pobres y a sanar al enfermo. Jesucristo vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No estamos en un parque de diversiones. La vida cristiana no es un jardín de rosas, pero tampoco debemos desesperarnos y mucho menos rendirnos. Los cristianos vivimos un proceso constante de aprendizaje y crecimiento espiritual. Aprendemos a perseverar a través de los problemas. Son más los días de aprendizaje y crecimiento espiritual que los días de victoria. Los grandes batalladores de la fe en la historia han enfrentado diversos problemas. Debemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es digno de toda nuestra confianza. Tan solo por el hecho de ser Él quien es, Dios es la verdad. Él es todopoderoso y creador de todas las cosas, providente, clemente y misericordioso, paciente y amable para con nosotros. Dios se preocupa por sus hijos y quiere lo mejor para nosotros. E incluso cuando somos infieles, Él sigue siendo fiel a nosotros. Algo que tocó mi corazón es cuando retornaba de Cochabamba y leí este pasaje. 2 Corintios, capítulo 4, versos 7 al 10. Viviendo por la fe, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Hermano, hermana, tal vez tú estás pasando una situación especial, una tribulación. No lo sé. Confía en Jesús. Afirma tu fe. No des lugar a lo que te dice el diablo. No des lugar a lo que piensa tu mente. Confiesa a Dios tus aflicciones. ¿Qué hay imposible para Dios? Dios lo hace todo. Amén. Dios bendiga a todos.